Querido Dorlan, desde este apostolado familiar que hemos llamado Abrazando Nuestra Fe, te damos la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de la serie Experiencia en el Querigma. Muchísimas gracias por la invitación, Luis. Profundizando en la dinámica y el propósito de esta serie, queremos recoger desde tu testimonio personal cómo fue ese primer anuncio del Evangelio en tu vida, cómo recuerdas y sientes que Jesús llegó a tu corazón. La experiencia del Evangelio nos dice que no todo encuentro con Jesús genera un apostolado inmediato. Encuentros como el del joven rico, Pilatos, Herodes, Caifás y el mismo Judas Iscariote fueron de profunda indiferencia, miedo, burla, odio y traición. Por eso, Dorlan, te pido que con el auxilio del Espíritu Santo nos cuentes cómo fue ese querigma de Cristo en tu vida, cómo pasó y en qué derivó, conversión o indiferencia. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo, Luis. Describir cuándo fue ese llamado es algo realmente retador, ¿no? Porque si bien es cierto que desde muy niño estoy ligado a la religión católica y he tenido la dicha tuve la dicha de haber estudiado en un colegio católico, en este caso en Los Teques, en un colegio de las Hermanas Misioneras del Divino Maestro, que me enseñaron valores fundamentales que me han acompañado durante el resto de mi vida. Era muy niño en ese momento, ¿no? Entonces es como que se fue sembrando esa semilla, esas bases de la casa, esas bases de la edificación para que en el futuro se fuese desarrollando de otras maneras, ¿no? Entonces, digamos que ese primer encuentro con Jesús, más allá de lo que se pudo haber vivido en mi familia, que era una familia católica común, practicante de la iglesia, pues ese primer llamado lo escuché y lo sentí y lo viví gracias a las hermanas misioneras del Divino Maestro en su colegio de Los Teques. Nos enseñaron valores increíbles como la humildad, la ayuda a los más necesitados, la responsabilidad, el valor de la familia, ¿no? Y lo digo así, el valor de la familia, incluso porque esas hermanas estaban tan inmiscuidas en lo que era la formación tanto académica como familiar de los alumnos, que incluso llegaban a visitarte en algún fin de semana de sorpresa a la casa para ver las condiciones en las que vivías y en las que te desarrollabas, ¿no? Eso a mí siempre me marcó muchísimo, que fue algo que hicieron las hermanas. Pero luego, bueno, fui creciendo, la universidad donde estudié no fue ligado al tema católico, pero siempre Dios me fue acompañando, ¿no? Siempre Dios estaba conmigo. Iba a la iglesia de una manera un poco, a veces sí, a veces no. Entendía un poco a medias la palabra de Dios. Mi vida fue desarrollándose como creo yo que la mayoría de los católicos, digamos, light de este país, ¿no? Y de este lado del continente. Pero luego, quizás con la madurez, con el paso de los años, con las experiencias propias vividas, me fui dando cuenta que Jesús siempre ha estado conmigo. Hoy en día identifico 4 fundamentos principales, ¿no? El primero es que el amor de Dios. El segundo fundamento que llevo en mi vida es la salvación en Cristo. El tercer fundamento que veo es el llamado, digamos, a la conversión. Y el cuarto es la fe irrevocable, ¿no? Entonces, hoy en día, luego de las experiencias vividas, llevo siempre esos 4 pilares como las 4 patas de la mesa que rigen mi vida, ¿no? Yo digo que he sido muy afortunado porque en momentos de mi vida, ya entrando en una adultez mayor,
luego quizás de los 25 años, donde empezamos a trabajar, empezamos a darnos cuenta y a querer otras cosas un poquito más mundanas, más banales del mundo, me fue alejando un poco de Dios y de la palabra y de toda esa, digamos, formación católica que recibí, que te comentaba en el colegio. La fui dejando de lado. O sea, Jesús siempre estaba allí, Dios siempre estaba allí, mi fe estaba allí, pero estaba como un poco, ya no en el primer lugar, ya no era protagonista, sino que estaba un poco oculta, ¿no? Y por eso yo creo que he tenido una gran bendición en mi vida. La bendición es haber tenido en mi infancia y en mi adolescencia una presencia de Dios muy activa, luego perder ese protagonismo de Dios, meterme en otras cosas, como te digo, un poco más banales, y ahora en este momento de mi vida, que Dios haya vuelto a tomar el protagonismo de mi vida y que lleve la batuta de la misma, ¿no? Digo que soy afortunado en eso porque hay muchas personas que cuando caen en esos baches emocionales, principalmente donde dejan a Cristo de lado, lo ven como una gran tragedia. Pero para mí no fue una gran tragedia, o sea, para mí en realidad fue una gran bendición porque me di cuenta de que Jesús siempre ha estado allí, de que siempre estuvo allí y de que en el momento que más lo necesité, así yo lo haya dejado de lado, un poco agazapado durante muchos años, en el momento que más lo necesité, ¿sabes? Cuando yo abrí la puerta, Él estaba fuera de la puerta, esperándome con los mismos brazos abiertos, con el mismo amor, con la misma entrega de amor hacia mí. Y a veces me pongo a ver, ¿no? O sea, ¿cómo me doy cuenta que es Jesús el que siempre ha estado ahí para mí? Bueno, se manifiesta de muchísimas maneras. Se manifiesta en personas nuevas que llegan a mi vida para mostrarme cosas diferentes, para nutrirme de ellos, para que mi fe se siga revalorizando, se siga creciendo, ¿no? A veces se muestra en la naturaleza, a veces me habla en mis silencios, ¿no? Entonces, me considero gratamente afortunado por haber tenido ese sub y baja religioso y emocional, ¿no? Obviamente este nuevo despertar de fe que he tenido ha venido de la mano de Emaús, del retiro de Emaús, que ha sido un gran detonante en mi vida. Llego a él por casualidad o por diosidencia, en realidad, porque llego a través de una persona que me insiste en que lo haga, y yo al principio tenía un poco de resistencia. Le digo que sí por insistencia, y cuando llego me doy cuenta dentro del retiro cuáles son los tres pilares principales que me están afectando en mi vida, y por lo cual le había pedido tanto a Dios y a Jesucristo que me ayudaran, y a la Virgen de la Caridad del Cobre, de la cual soy devoto. Y cuando estuve en el retiro, pues pareciera que el retiro hubiese estado hecho a mi medida, por los temas hablados, por las personas con las que conversé, con los servidores con los que estuve involucrado, ¿no? Entonces ese fue el gran, digamos, detonante para que la fe y mi cercanía con Dios volviera a crecer, ¿no? Y de ahí se han derivado una serie de cosas súper interesantes para mí, que ha sido la renovación de la fe, el llamado a la conversión, de darme cuenta que ya no solamente es agradecer y pedirle a Cristo, sino que ahora tenemos que caminar un camino para parecernos más a Él, ¿no? En búsqueda de esa santidad, en búsqueda de esa conversión, en búsqueda de ser unas mejores personas que nos permitan vivir más como Él, ¿no? Todos los días le pido a Jesús que me dé, como dice la canción, un corazón como el suyo, ¿no? Porque creo que es la única manera de ganar paz, de ganar tranquilidad,
de vivir feliz contigo mismo, con tu familia, con tu entorno, y en espera de la salvación, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es mi experiencia en el querigma, y como lo dije hace unos minutos y lo repito hoy en día, ese querigma me ha afianzado mis 4 pilares fundamentales en los cuales veo mi vida y mi relación con la fe hoy en día, que es el amor a Dios, la salvación en Cristo, porque estoy convencido de ella, el camino a la conversión y la fe. Bien, Dorlan, habiendo escuchado tu testimonio, mi mente me recordó a un personaje de la Biblia que va a ser el personaje recuerdo de tu experiencia en el querigma de este episodio. Cada persona que pasa por esta entrevista, por este espacio que agradecemos muchísimo, se lleva un personaje bíblico casado a su experiencia y como recuerdo. El tuyo va a ser Juan el Evangelista. Okay. Ese personaje particularmente me parece muy hermoso porque además me encanta su proceso. Juan fue primero discípulo conoció a Juan el Bautista y luego es de esos discípulos que migran cuando descubren a Jesús, al Jesús que estaba predicando Juan el Bautista, migra al discipulado. La experiencia del amor, que tú hablas de tus 4 pilares, Juan nos escribe un evangelio y 3 cartas. Y dentro de esas cartas, y también queda muy evidenciado en los evangelios, Juan habla mucho de la experiencia del amor. Tanto así que en una de sus cartas define a Dios sencillamente porque Dios es amor. Juan también nos enseña el camino a la conversión. Juan también nos enseña que Jesucristo es la salvación. Y por eso es que siento que hay un engranaje muy importante en tu testimonio con él. Además que desde muy joven, porque era el discípulo más joven, y además el autodefinido como el más amado. Sin duda tiene que haber un rostro especial de ese Dios que, como tú dices, aunque haya habido momentos que lo hemos tenido todo, que nos hemos separado, ese Dios nunca ha dejado de estar allí. Pero además, sin hacer spoilers, Juan también en cierta forma vive un Emaús, porque creo que es el único discípulo que está con Cristo hasta el final. Hay interpretaciones. Juan lo vio hacer milagros, lo vio predicar, lo escuchó predicar. Juan vio prodigios en él, inclusive cuando caminó sobre las aguas, cuando calmó las tormentas, vio resucitar muertos, fue a predicar en su nombre, pero también fue el único que vio la película completa, fue el único que estuvo a los pies de la cruz. Y también vivió la experiencia de la soledad, del vacío que tuvo nuestro Señor en esa cruz, que su único consuelo era su madre y justamente este discípulo al que él tanto amaba, lo cual quiere decir que uno de los vínculos más grandes que nos mantiene unidos a nuestro Señor es el amor. De hecho dicen que hasta el amor que tiene la capacidad de perdonar muchos pecados, el que vive en clave de amor y en clave de caridad. Así que Juan, bueno, que sea tu guía también como ejemplo para tu vida. Agradezco muchísimo tu tiempo y tu testimonio y bueno, que Dios te bendiga y nos vemos en la oración.